Me mudé a Estados Unidos, llena de esperanzas para un nuevo comienzo. Pero pronto me invadió la tristeza. Yo, Isabel, una joven española, me sentía aislada en este nuevo mundo donde todos hablaban un idioma que apenas comprendía. Cada vez que salía a la calle me encontraba con personas que no podían entenderme, y yo no podía entenderlas a ellas. Era abrumador. Mi esposo, Diego, pasaba mucho tiempo en el trabajo. Siempre estaba ocupado, y aunque me enorgullecía de su dedicación, no podía evitar sentirme sola. Soñaba con comunicarme con los demás, hacer amigos, pero la barrera del idioma se interponía entre mí y ese sueño. Una noche, mientras estaba sentada en el sofá, Diego llegó a casa y notó mi suspiro. Se sentó a mi lado y acariciando mi mano, dijo: «Isabel, veo que te está costando. ¿Qué tal si tomas clases de inglés con mi padre adoptivo, Alejandro? Fue profesor y puede ayudarte». Dudé. Me asustaba, pero la idea me atrajo. Tal vez era la oportunidad que estaba buscando. Acepté, sintiendo cómo renacía la esperanza dentro de mí. Comencé mis clases con Alejandro en su acogedora casa, llena de libros y arte. Cada lección era para mí una verdadera celebración. Él explicaba la gramática con sencillez y pasión, compartiendo historias personales de su vida, lo que creaba un ambiente amistoso. Sentía cómo, poco a poco, dominaba el idioma y descubría un nuevo mundo. Sin embargo, en la segunda clase, algo cambió. Noté que sus toques se volvían más insistentes. A menudo tocaba mi mano al explicarme el material. Esos momentos despertaban en mí sentimientos encontrados. Me halagaba su atención, pero al mismo tiempo comprendía que eso no estaba bien. Experimentaba un conflicto interno. Por un lado, quería corresponder a su interés, pero por otro, sabía que podía dañar mi relación con Diego. Estos pensamientos me atormentaban, y me sentía perdida. Comprendía que estaba en una cuerda floja y debía ser cuidadosa para no perderme en este nuevo y confuso sentimiento. Con cada encuentro me daba cuenta de que necesitaba definir mis sentimientos y entender qué era realmente importante para mí. Con cada nueva lección, el coqueteo entre Alejandro y yo se volvía más evidente. Comenzamos a pasar más tiempo juntos fuera de las clases, hablando no solo de inglés, sino también de nuestras vidas, sueños y temores. Ese tiempo compartido era especialmente agradable para mí, y sentía que nuestra relación se volvía más cercana. Él sabía cómo hacerme sentir importante y valorada. Pero con esa felicidad llegaba también el sentimiento de culpa. Sabía que estaba traicionando a Diego, y cada vez que lo realizaba, mi corazón se oprimía por la culpa. Intentaba convencerme de que era solo una amistad, pero en el fondo sabía que mis sentimientos hacia Alejandro se intensificaban. Su atención hacia mí era como un bálsamo para mis heridas de soledad, pero al mismo tiempo surgía la inquietud. A menudo me sorprendía pensando en lo agradable que era estar cerca de Alejandro. Su risa, su voz, su mirada, todo me cautivaba. Cada vez que me tocaba sentía como mi corazón latía con más fuerza, pero al mismo tiempo sabía que eso no estaba bien. Estaba casada con Diego y esa realidad no me dejaba en paz. Con cada día que pasaba entendía que estaba en una cuerda floja peligrosa. Intentaba aclarar mis sentimientos, pero el conflicto interno solo crecía. Necesitaba tomar una decisión, o dejar las cosas como estaban y seguir relacionándome con Alejandro, o intentar entender mis sentimientos hacia Diego y recuperar lo que teníamos. Una vez, en clase, estaba completamente sumergida en la lectura de un texto en inglés, esforzándome por concentrarme en cada línea. Alejandro escuchaba atentamente, a veces ayudándome cuando me atascaba con las palabras. Sentía cómo mi confianza crecía, y eso me daba fuerzas. Pero en el momento en que terminé de leer y la alegría de mi éxito burbujeaba dentro de mí, Alejandro se inclinó hacia mí y de repente me besó. Este beso me tomó por sorpresa. Sentí que todo a mi alrededor se detenía. Solo estábamos nosotros dos y ese instante. Mi mente se oponía, pero mi corazón respondía. Correspondí al beso y en ese momento todo cambió. Ahora nuestra conexión había cruzado los límites del proceso educativo. Lo que comenzó como una simple ayuda para aprender el idioma se transformó en algo mucho más profundo y confuso. No sabía qué hacer. Cada vez que pensaba en Alejandro, me invadían una serie de emociones contradictorias: alegría por su atención, culpa hacia Diego y miedo por lo que estaba sucediendo. Comprendía que mis sentimientos hacia Alejandro se estaban volviendo cada vez más complejos. Experimentaba felicidad al pensar en él, pero al mismo tiempo me atormentaban dudas y temores. ¿Cómo podía traicionar a Diego?
¿Cómo podía permitirme esto sabiendo que tenía una familia? El conflicto interno se volvía insoportable y necesitaba aclarar mis sentimientos. Después de aquel beso, nuestras lecciones con Alejandro se convirtieron en algo más que simples clases de inglés. Cada encuentro se llenaba de una nueva energía y empecé a sentirme viva como nunca antes. Él era una fuente de inspiración para mí y sentía que florecía como una flor. Estos momentos de alegría me traían luz, pero al mismo tiempo llegaban acompañados de remordimientos. Sabía que estaba traicionando a Diego, especialmente considerando que él era el padre adoptivo de Alejandro, y eso no me dejaba en paz. Nuestros encuentros se volvían cada vez más cercanos. Hablábamos no solo de inglés, sino que compartíamos sueños, risas y esperanzas. Me perdía en su mirada, y cada instante a su lado se convertía en algo valioso y deseado. Comprendía que me estaba enamorando de él, y eso me asustaba. Mientras tanto, Diego empezó a notar cambios en mi comportamiento. Comenzó a hacerme preguntas sobre cómo iban mis lecciones, y su mirada se llenó de sospecha. Intentaba esquivar las conversaciones sobre mis clases, tratando de ocultar la verdad. Cada vez que me preguntaba cómo había pasado el día, sentía que mi corazón se detenía. Con cada día que pasaba, Diego se volvía cada vez más suspicaz. Sentía que algo no estaba bien y comenzaba a notar cambios en mi comportamiento. Intentaba ocultar mis sentimientos, pero sus preguntas insistentes y su preocupación me ponían nerviosa. Sabía que no podría engañarlo por mucho tiempo. Pronto, Diego tomó una decisión que podría cambiarlo todo. Decidió instalar cámaras ocultas en la oficina de Alejandro para descubrir qué estaba sucediendo realmente durante mis lecciones. Yo no tenía idea de sus planes y continuaba encontrándome con Alejandro, sumergiéndome en nuestras conversaciones y disfrutando de cada momento juntos. Nuestras lecciones se volvían más profundas y sentía que entre nosotros surgía una conexión especial. Hablábamos no solo de inglés, sino que compartíamos sueños y miedos. Me perdía en su mirada, sin saber que Diego nos observaba, tratando de desentrañar la verdad. Estaba segura de que podría controlar mis emociones y ocultar mis sentimientos. Todo parecía perfecto, pero debajo de la superficie todo comenzaba a romperse. Pronto tendría que enfrentar una realidad que era inevitable. Diego continuó observando las lecciones a través de las cámaras ocultas, y con cada día su ansiedad aumentaba. Pero en el momento en que vio cómo yo y Alejandro nos entregábamos a la pasión, su mundo se desplomó. No podía creer lo que veía en sus ojos. En ese instante, toda su vida dio un giro. Cerró la computadora consumido por la ira y la traición. Su corazón latía con fuerza, y su mente estaba en un caos de emociones. ¿Cómo había podido suceder esto? Yo, su esposa, y Alejandro, su padre adoptivo, habían traicionado su confianza. Era insoportable. Diego sintió cómo dentro de él se desataba una tormenta. Comprendía que su relación conmigo estaba destruida. En ese momento, su ira se mezclaba con un profundo sentido de pérdida y traición. No sabía cómo reaccionar ante lo que había visto. Cada pensamiento sobre mis sentimientos hacia Alejandro le causaba dolor. El conflicto interno crecía. Por un lado me amaba y quería salvar nuestra relación, pero por otro lado, no podía perdonar la traición de su padre y su esposa. Esta contradicción lo desgarraba por dentro. Se encontraba en una encrucijada, sin saber qué hacer a continuación, y en su alma surgía la pregunta: ¿cómo se puede recuperar la confianza cuando ya ha sido destruida? Después de que Diego vio las grabaciones de las cámaras, no pudo permanecer más en la sombra. Regresó a casa con determinación y rabia en sus ojos. Cuando entré en la habitación, él ya me estaba esperando, su rostro tenso y lleno de dolor. «Isabel», comenzó, y sentí como un sudor frío brotaba en mi frente. «Necesito que veas esto». Encendió la computadora, y en la pantalla aparecieron las imágenes que cambiarían nuestras vidas para siempre. Me quedé paralizada, sin poder creer que esto estaba sucediendo de verdad. Aturdida, intenté explicar mis sentimientos, pero las palabras se me atragantaban. «Diego, no sé cómo ocurrió», logré articular, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a brotar. Todo es tan confuso, pero él no quería escuchar. «Explícame esto. ¿Cómo pudiste traicionarme con mi padre?», gritó, su voz temblando de dolor. Vi cómo su corazón se rompía en pedazos y entendí que yo había causado esa devastación. La confrontación emocional se transformó en un grito de dolor, y comprendí que mis acciones habían llevado a la catástrofe en nuestra relación.
no podía deshacer lo que ya había sucedido. Mi mundo se desmoronaba, y sabía que había perdido no solo la confianza, sino también el amor que habíamos construido. Después de aquella confrontación emocional con Diego, me encontré en un estado de total confusión. Comprendía que había destruido mi matrimonio por un capricho pasajero que, en su momento, parecía ofrecerme felicidad. Ahora, esa felicidad se había convertido en amargura y pérdida. Me sentía vacía, dándome cuenta de que no solo había perdido a Diego, sino también a mí misma. El conflicto interno se intensificaba. Necesitaba hablar con alguien que pudiera entenderme. Me reuní con una amiga y, en nuestra conversación, intenté desentrañar mis sentimientos. No sé qué hacer, le confesé, conteniendo apenas las lágrimas. Lo amo, pero no puedo olvidar lo que pasó con Alejandro. Mi amiga escuchó atentamente. Isabel, debes entender que tus verdaderos deseos pueden causar dolor a otros, dijo, y sus palabras me golpearon en el corazón. Comprendía que mis acciones no eran triviales. Habían arruinado vidas, no solo la mía, sino también la de Diego y la de Alejandro. Empecé a darme cuenta de que al seguir mis emociones, estaba poniendo en riesgo todo lo que era valioso. Mi conflicto interno solo se intensificaba. Quería volver a lo que había perdido, pero también sabía que no podía ignorar mis sentimientos hacia Alejandro. Estaba ante una elección difícil. ¿Qué era más importante, mi amor o mi familia? En ese momento comprendí que necesitaba aclarar mis sentimientos y tomar una decisión que fuera justa para todos, aunque esa decisión fuera dolorosa. Diego, al darse cuenta de que lo había traicionado, comenzó a comportarse de manera diferente. Empezó a coquetear con otra mujer, y eso fue un golpe para mí. Veía cómo interactuaba con ella, cómo reía y flirteaba, y eso me causaba dolor. Comprendía que estaba tratando de lidiar con la amargura de la traición, pero al mismo tiempo me costaba mucho verlo así. Con cada día que pasaba me invadían nuevas sospechas. Comencé a pensar que Diego también podría estarme engañando. Ese pensamiento me atormentaba, especialmente porque ahora parecía que él podía liberarse de sus sentimientos hacia mí. No tenía derecho a reclamarle nada, pues él ya sabía de mi infidelidad y estaba considerando el divorcio, pero a pesar de eso, la ola de celos me abrumaba. El conflicto entre nosotros se intensificaba. Empezamos a discutir por cosas triviales, cada uno tratando de ocultar sus verdaderos sentimientos tras una máscara de ira y resentimiento. Sentía cómo la tensión dentro de mí aumentaba y no podía encontrar una forma de expresar lo que ocurría en mi alma. «Ni siquiera te esfuerzas», gritaba en una de nuestras discusiones, sin darme cuenta de que eso era solo un reflejo de mi miedo y ansiedad. «¿Cómo puedes cambiar tan fácilmente a otra?», Diego me respondía con indiferencia. «¿Y tú pensabas que todo sería tan sencillo?». Sentía como se abría un abismo entre nosotros, y eso me desgarraba. Cada uno de nosotros estaba convencido de su derecho a sentir lo que sentía, pero al final, eso solo profundizaba nuestra brecha. Comprendía que la pasión que antes nos unía ahora se había convertido en fuente de dolor y distanciamiento. Alejandro notó que estaba pasando por momentos difíciles, y aprovechándose de ello, comenzó a manipular mis emociones. Me decía que merecía amor y felicidad, que era importante seguir mis verdaderos deseos. Estas palabras parecían reconfortantes, pero no me daba cuenta de que estaba utilizando mi vulnerabilidad para sus propios fines. Cada vez que me encontraba con Alejandro, él enfatizaba que estaba haciendo la elección correcta al estar con él. Comenzaba a ceder a sus deseos, sintiendo cómo poco a poco perdía el control sobre mis sentimientos. Su confianza y carisma me resultaban atractivos, y me sumergía más en el mundo que él creaba a mi alrededor. Sin embargo, dentro de mí crecía la confusión. Comencé a dudar de mis sentimientos hacia ambos hombres. Por un lado, sentía una fuerte atracción hacia Alejandro, pero por otro, comprendía que había traicionado a Diego. Esto generaba una tensión adicional en mi vida y complicaba aún más la situación. Cada vez que intentaba aclarar mis sentimientos, solo me sentía peor. Me sentía atrapada en un laberinto de emociones, sin saber cómo salir de esa enredada red, y el comportamiento de Alejandro solo agravaba mis tormentos. Estaba perdiendo mi identidad, y no sabía cómo recuperar la armonía en mi vida. Al final, entendí que necesitaba tomar una decisión para recuperar el control de mi destino. Pero, ¿cómo elegir cuando los sentimientos están tan entrelazados? Me di cuenta de que había llegado el momento de asumir la responsabilidad por mis acciones. La culpa me inundaba,
y entendía que no podía seguir escondiéndome de mis actos. Tenía que hablar con Diego, disculparme sinceramente y tratar de explicarle lo que había sucedido. Cuando llegué a él, su rostro reflejaba todo el dolor y la decepción que le había causado. Diego, comencé, sintiendo cómo las lágrimas se acumulaban en mis ojos. Sé que te traicioné y lo siento mucho. No quise que todo terminara así. Estaba perdida y no sabía cómo manejar mis emociones. Diego escuchaba, y aunque había rabia en su mirada, también noté una chispa de comprensión. Intentaba desentrañar mis sentimientos y decidir si debía darme una última oportunidad. Estoy decepcionado, Isabel, dijo en voz baja, pero quiero entender por qué ocurrió esto. Hablamos de todos nuestros problemas, de cada detalle que nos había llevado a este momento. Intenté explicarle cómo me había quedado atrapada en mis emociones y por qué cometí el error. A la vez, entendía que recuperar la confianza sería un proceso complicado. Ambos sabíamos que la sinceridad seguía siendo un interrogante. ¿Cómo podríamos restaurar lo que se había perdido? Pero en nuestra conversación sentí que había esperanza. Esperanza de que pudiéramos comprendernos, quizás encontrar el camino para restaurar nuestro amor. A pesar de nuestros intentos de reconciliación, Diego comenzó a verme cada vez más como una pareja poco confiable. Cada vez que discutíamos sobre nuestros sentimientos, sentía cómo se creaba un abismo entre nosotros. Él intentaba entender y perdonar, pero con cada día que pasaba, su desconfianza aumentaba. Finalmente, llegó a la conclusión de que no podía continuar en una relación llena de mentiras y dudas. Una noche, cuando volvimos a hablar sobre nuestros problemas, me dijo: Isabel, no puedo vivir con el miedo constante de que me traiciones nuevamente. Te amo, pero no puedo olvidar lo que sucedió. Esas palabras me destrozaron el corazón. Sabía que tenía razón, pero no podía evitar sentir el dolor de la pérdida. Con cada lágrima, entendía que necesitaba trabajar en mí misma. Comencé a darme cuenta de que mis acciones no solo destruyeron nuestro matrimonio, sino que también me llevaron a perderme a mí misma. Ya no era la Isabel que él conocía y amaba. Necesitaba tiempo para aclarar mis sentimientos y descubrir quién era realmente. Ambos comenzamos a replantear nuestras vidas. Diego buscaba una forma de recuperar su confianza y volver a ser quien era, mientras que yo intentaba redescubrirme, encontrar mis sueños y deseos fuera de la relación. No fue fácil, pero comprendía que necesitábamos tiempo, tanto él como yo, para entender nuestros sentimientos y lo que había sucedido. Cada uno de nosotros sabía que esto no era un final, sino un nuevo comienzo que, quizás, nos llevaría a un mejor lugar. Después de muchas reflexiones, Diego y yo llegamos a la decisión de que lo mejor era terminar nuestra relación. Fue una decisión difícil, pero ambos entendíamos que así sería mejor para los dos. Al despedirnos, vi en sus ojos una mezcla de tristeza y alivio. Estábamos listos para seguir adelante, aunque con el corazón dolido. Decidí concentrarme en mi desarrollo y aprendizaje. Necesitaba recuperar la confianza en mí misma y encontrar mi lugar en el mundo. Me inscribí en cursos, empecé a dedicarme a lo que realmente me interesaba y poco a poco comencé a sentirme mejor. Era un camino hacia el autoconocimiento y la recuperación. Diego continuó con su vida, comprendiendo que las lecciones aprendidas en esta experiencia lo ayudarían en el futuro. Sabía que también estaba buscando la manera de reconstruir su vida y que esperaba poder confiar nuevamente algún día. Ambos, aunque separados, quedamos con la esperanza de un futuro mejor. Mientras tanto, seguía viéndome con Alejandro. Se había convertido en mi apoyo en este momento difícil. Aunque Alejandro había sido la causa de muchos problemas en mi vida, no podía trasladar la responsabilidad a él. Esa había sido mi elección, y comprendía que podía haber puesto fin a esa situación en cualquier momento, pero no lo hice. Eso trajo consecuencias irreparables y debía asumir toda la carga de mis decisiones. Con cada encuentro comprendía que tal vez podía comenzar un nuevo capítulo en mi vida, apoyándome en la ayuda de Alejandro. No sabía qué me esperaba en el futuro, pero sentía que este nuevo comienzo era una oportunidad para redescubrirme y mis sueños.